Muy bien, para comenzar con nuestro primer bloque, Juntos por el Desarrollo, nuestra primera ponencia del día es Impacto Económico, Perspectivas para el 2021, la cual estará a cargo del presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien ocupa este cargo desde octubre del 2006. Tiene maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad Brown, Estados Unidos, y estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania. Es bachiller de Economía de la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado en distintos cargos de prestigio como presidente del Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales por 2 años desde enero del 2018, presidente del Grupo Intergubernamental de los 24 países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo, G24, en el periodo 2018-2019, entre otros muy importantes. Ha recibido numerosos premios internacionales por su gestión al frente del Banco Central de Reserva del Perú. Entre los diversos reconocimientos que recibió se destaca el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como banquero central del año a nivel global en 2015 y como banquero central de las Américas del año 2020. Muy agradecidos por todo el trabajo que viene desempeñando el Banco Central de Reserva del Perú y toda la disposición y apoyo siempre en su participación en el CARA, es que para nosotros es un honor darle la más cordial bienvenida a Julio. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. No me deja entrar el video, pero puedo seguir. Muchas gracias, muy amables. Tal vez comenzar un poco con las cifras. Este año vamos a perder 120.000 millones de soles. Es el costo que está significando la recesión derivada del COVID en gran medida. Esperamos crecer cerca de 4 y vamos a caer cerca de 12. Ese 16% representa un poco la cifra que le decía. Pero esto no solo es lo más importante. Han muerto casi 90.000 personas, han perdido el empleo centenares de miles, han quebrado decenas de miles de empresas y el costo ha sido bastante grande. Y tal vez debemos comenzar por allí. Estamos entre los países que más se van a contraer en el mundo. El segundo trimestre de este año caímos 30%. El único país grande que se aproxima es la India, que cayó 24%. Y esto fue debido básicamente al confinamiento. Por los indicadores que tienen varios institutos, el Escuela de Gobierno de Oxford, pongamos, Goldman Sachs, etc., hemos estado entre los países, la India también, que tenía mayores restricciones a la actividad económica. Y eso ha tenido consecuencias enormes. La gente que perdió su ocupación en Perú fue el 40% de la población. En Chile, en Colombia, fueron más próximos al 20%, Colombia un poco más del 20%, Chile un poco menos del 20%, en Brasil 10%, todo en el segundo trimestre estoy hablando, ¿no? ¿Cuáles han sido las diferencias? En casi todos estos países se permitió la continuación de la obra pública fuera de las grandes ciudades, en todo caso. Se permitió comercio electrónico. Cuando hemos visto los indicadores de comercio electrónico del Perú frente al mundo, el país que más se contrajo, no se permitió en absoluto en el Perú. Aplicaciones, el comercio electrónico ha sido sumamente importante, porque si bien algunas tiendas no podían atender al público, sí pudieran haber estado vendiendo sus inventarios, generando caja, si hubiera habido comercio electrónico. La mayor parte de los países, si bien se cerró la atención al interior de restaurantes, se permitió recojo y delivery. Acá se prohibió recojo y delivery mucho tiempo. Acá se impidió que los talleres automotrices pudieran estar abiertos. En la mayor parte de los países, como tenían que seguir circulando vehículos, se permitió que estuvieran abiertos. Y así continuamente uno podía seguir con varios casos semejantes. Incluso las aplicaciones de delivery que hay en el Perú y en todos los países, prácticamente el Perú no se permitió, en los otros países sí se permitió. Y eso llevó a esta caída tan grande.
Tal vez lo que más ilustra esta situación sea la norma que se dictó en Perú. En Perú salió el 15 de marzo la norma de confinamiento. En España salió un día antes, el 14 de marzo. En Perú decía qué cosas pueden hacerse. Venta de alimentos, farmacéuticos, servicios financieros. En España decía qué cosas no pueden hacerse. Tienen que ser bares, discotecas, gimnasios, etc. Esa diferencia parece sutil, pero es enorme. Y además, cuando comenzamos a salir del confinamiento, acá los protocolos fueron bastante más estrictos, menos claros, menos predecibles, etc. Los que no se haya una contracción enorme. Ahora fue producto también del momento. Cuando se introdujo, si bien otros países fueron probablemente un poco más prudentes, hay que recordar que las experiencias anteriores a Wuhan, que pareció tener éxito, un confinamiento que fue un poco menos de un mes, y el norte de Italia pareció tener un gran éxito, un confinamiento de un poco más de 2 semanas. Entonces, parecía ser la medida. O ya a la semana, 2 semanas, había diversos artículos, no solo en la prensa financiera, sino también artículos económicos. Y hay uno que los que más producía y coleccionaba artículos alrededor del tema, pues tiene una página web importante, el Banco Mundial, es un peruano PhD en Harvard, Norman Loaiza, que ahora dirige un centro del Banco Mundial en Kuala Lumpur, Malasia. O sea, ya había mucha literatura que probablemente nos debió llevar a tener un balance más sensato, más prudente un poco de tiempo antes. En el caso de Arequipa, obviamente el confinamiento incluso fue más largo. Y tuvo consecuencias, y consecuencias severas en cuanto a la actividad económica, como mencioné antes. Y no tuvimos los dos en salud, porque también, como decían varios de estos artículos, al poco tiempo, cuando se pensó el confinamiento en Wuhan o en norte de Italia, había una red social de protección que ayudó a que la gente no tuviera que salir de sus domicilios. No hay los niveles de informalidad que hay en el Perú, no hay los niveles de hacinamiento que hay en el Perú. No hay los mercados, bueno, en China sí hay los mercados informales, pero se estuvo llevando realmente alimentos a las viviendas. El caso de Italia, más bien, sí la cosa es más formal. No se tomó en cuenta las particularidades del país, que hacía que al no tener transferencia monetaria, transferencia de alimentos, la gente tenía que salir o a ganarse el sustento o a comprar los alimentos en mercados donde se contaminaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue eso. Vamos a terminar el año cayendo uno de los países que más cae en América Latina. Obviamente Venezuela cae más, va a caer 20%, cayó más de 30 años pasado, cayó más de 20 hace 2 años y sigue cayendo hace tiempo, ¿no? Argentina puede que nos iguale. Panamá, que es un país bastante más pequeño, puede que caiga también tanto como nosotros. Y da la segunda ola en Europa, puede que España también se contraiga a niveles semejantes al nuestro. Y Francia, Reino Unido e Italia a niveles de 2 dígitos también, encima de 10%, muy cerca de 10%. Pero bueno, vayamos a lo positivo. Lo positivo es que ya hay algunas señales realmente alentadoras. Y estas señales alentadoras son que a pesar de la fuerte caída del segundo trimestre, ya en agosto y septiembre estábamos mostrando mejor performance que varios países de la región. Segundo trimestre fuimos lo que más caímos de lejos. Pero ya en agosto, pongamos Argentina, Colombia, Chile, cayeron más que nosotros comparado con agosto de 2019. Perú cayó 9.8, Chile cayó 10.4, Argentina 11.6, Chile 11.7. Y en septiembre, tanto Colombia ha caído más que nosotros y Argentina ha caído como nosotros. Chile se ha caído a lo menos. Y los indicadores son positivos. Lo positivo no es que obviamente otros países caigan más que nosotros, sino ya se notan algunas señales. La producción de electricidad, que cayó 30% en abril, 25% en mayo, ha caído solo 0.4 en octubre.
cayó solo 1,9 en septiembre. El consumo interno de cemento cayó 98,6 en abril, 65% en mayo. En septiembre creció casi 10%, 9,7%. Y en octubre ha crecido 16,7%. Los comprobantes electrónicos que cayeron 49% en abril, 42% en mayo, han comenzado a crecer desde agosto. En agosto crecieron 0,6, en septiembre 2,9, en octubre 10%. Es cierto que acá hay más cobertura que antes, pero a decir lo positivo es la tendencia. Ya se está notando una recuperación. Una recuperación, sí, que todavía no nos permite alcanzar los niveles anteriores, una recuperación al fin y al cabo. Y después tal vez lo comente al final. Creo que esto es muy diferente a recesiones anteriores, y eso lo voy a comentar un poco más al final. Pero si vemos otros indicadores, importación de bienes de capital, que había caído 44% en mayo, casi 45, 44,9. Ya cayó en octubre solo 2,8%. Los bienes de consumo duradero, que habían caído 60% en abril, 66% en mayo, han caído solo 3,8% en octubre. Los insumos industriales, que caían 20% en marzo, 17,7% en mayo, han caído solo 3,1% en octubre. Los indicadores, una encuesta que hacemos nosotros a 400 empresas, en las que hay también empresas arequipeñas, ya muestran las expectativas de la economía a 12 meses y de su sector a 12 meses está en terreno altamente positivo, ya semejante al que teníamos ante la pandemia. Y a 3 meses ya está en terreno neutral, que se espera en economía y subsector a 3 meses. Y lo mismo con otros sectores. Incluso empleo. Empleo formal, y voy a usar la planilla electrónica acá. El empleo formal que había llegado a caer 8,6%, incluyendo público y privado, por si acaso en este caso. En mayo había caído 8,6%, en septiembre ya caía solo 5,8%. Y el empleo formal privado, que iba a caer 12,2% en mayo, está cayendo solo 8,9% en septiembre. Y los indicadores preliminares de octubre, noviembre, son incluso que esta caída sería menor. La mala noticia es que a nivel urbano, sí la caída es mayor. Es 11 y pico, casi 12%. Lo interesante acá, y es algo que tal vez destaque también en un momento, es que la mayor parte de la pérdida de empleo formal ha sido en empresas que siguen operando. Al segundo trimestre, la caída de empleo en empresas formales, que han dejado de operar, es solo 37,000 empleos, frente a 300,000 y pico que son de empresas que siguen operando. Con esto no quiero que sea, digo que sea mejor, sino que al menos el tejido empresarial se ha mantenido y cuando se recupere la economía puede volver a contratarse a mucha gente. Y incluso los impuestos estamos viendo que están mejorando fuertemente. En octubre, el impuesto a cuarta categoría fue positivo, altamente positivo. El de quinta categoría cayó solo 3,4%. Estaba cayendo casi 35% en un momento. Acá lo que pasa, y eso hay que entenderlo también, y si es los que más han sufrido ha sido en gran medida la gente que no puede tener teletrabajo, la gente de menores ingresos, etc. Hay que recordar que uno paga impuesto a la renta por quinta categoría a partir de 7 unidades impositivas tributarias, es decir, 4.300 por 7, que sería casi 30,000 soles, ¿no? De ingreso anual. Entonces, muchos de los que han perdido el trabajo están entre los que menos ingreso tenían. Un punto que, para no olvidarme que lo voy a mencionar, iba a mencionar al final, pero
vean que el impuesto a la renta de quinta categoría cae solo 3.4%. O sea, la gente de mayores ingresos, y estoy hablando clase media acá, no estoy hablando de clase media alta, sino clase media, los que ganan un poco más de 2.000 soles al mes, en gran medida han mantenido sus ingresos y en gran medida los han ahorrado porque han estado gastando bastante menos en la pandemia. Lo que ha crecido, pongamos, depósitos en el sistema financiero a octubre ha sido 19%. El año pasado, octubre, 2019 frente a 2018, crecía solo 6%. Fondos mutuos han crecido también enormemente. En los depósitos, el sistema financiero aumentó en más de 33.000, los de personas naturales, estoy hablando simplemente, más de 33.000 millones. Fondos mutuos han crecido más de 10.000 millones. Hay un gran ahorro. El ahorro privado como porcentaje del producto ha llegado el tercer trimestre a 27.5% del PBI, el mayor ahorro privado en 30 años. Solo se compara el del segundo trimestre del 90, cuando Vargas Llosa perdió y la gente está asustada, venía una hiperinflación y asustada, no sabía qué venía. Y la gente estaba ahorrando, mucho por irse, mucho por sacar su plata afuera, lo que sea. Dejaron de gastar porque tenía mucho con respecto al futuro. O sea, en 30 años nunca hemos tenido un ahorro privado tan alto como porcentaje del producto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que una vez que se recupere la confianza y ojalá se pueda tener la vacuna pronto, la capacidad de gastar y recuperar el consumo está allí y por una recuperación sumamente fuerte, sumamente rápida. Y eso hace que esta recesión sea bastante diferente a las anteriores. Pero está hablando, esto fue simplemente está hablando como recaudación de quinta categoría, había caído solo 3,4 en octubre, pero el IGB interno está cayendo solo 0.1, 1 por 1000 en octubre. La inversión pública, que se había contraído enormemente, había caído 75.3 en mayo, 70% en abril, 74% en junio. Ya por fin ha mostrado en octubre la primera cifra positiva. Ha crecido 4,7% y estamos esperando que crezca en noviembre. Inversión pública es sumamente importante. El efecto reactivador de la inversión pública es mucho mayor que las transferencias corrientes. Es mucho mayor que cualquier reducción de impuestos. O sea, uno puede estimular la economía bajando impuestos, tiene poco impacto, e incluso menos de uno, típicamente, a no ser que es un impuesto muy distorsionante. Uno puede hacerlo con transferencias, sí tiene un impacto, pero un impacto cercano a uno. En los estudios que tenemos nosotros, tradicionalmente era un multiplicador de 1.5 por cada caso que se metía en inversión, el producto crecía 1.5 veces. En este momento en que hay tanto desempleo, tanta capacidad productiva ociosa, el multiplicador es bastante mayor. Hace un mes, en la reunión anual del fondo, sacó su publicación de estrella fiscal, que se llama Fiscal Monitor, el fondo, y se cae un multiplicador 2,7 para el mundo en general, en momentos de recesión, en momentos en que hay desempleo, en momentos que hay capacidad ociosa productiva. Es decir, lo que más reactivaría la economía sería inversión pública cuando todavía no se recupera plenamente la confianza para inversión privada. Después, cuando comienza a arrancar con más fuerza la inversión privada, más bien la inversión pública tendría que reducir su ritmo de expansión. Pero es sumamente importante que haya comenzado ya a recuperarse la inversión pública. Y creo que eso hay que destacarlo.
Quisiera mencionar unos cuantos aspectos antes de dejar tiempo, Mayén, para la pregunta. Este escenario exige no solo que la política fiscal se mantenga expansiva por un tiempo, y no lo ha sido, desgraciadamente la política fiscal recién está comenzando a ser expansiva. Sí, hay dificultades que hay, incluso, miren ustedes, cuando se anuncia un bono en marzo, se da en junio, el bono anunció en junio, recién está terminado de darse ahora. Es decir, ha habido muchas dificultades para implementarlo. Muchos son esta debilidad que tiene nuestro ejecutivo, no digo un presidente en particular, sino el ejecutivo, el aparato público, para gestionar eficientemente las cosas. Pero lo otro es la parálisis de funcionarios cuando temen que los critiquen por cualquier filtración. Se dio este bono universal y lo recibió esta persona que gana 3,000 soles. Eso paraliza y hace que los padrones se vean con mucho cuidado, se revisen 3 veces, etcétera, por temor a críticas. Ha habido esquemas mucho más simples en otros países, y digo esto porque nunca ha habido tantas páginas web que están poniendo, describiendo y recogiendo las experiencias que tienen todos los países para cada tipo de política pública. O sea, uno puede meterse ahora, bucearse en páginas del Banco Mundial, en Brookings Institution, en el Instituto de Estabilidad Financiera y Yale, en 100 páginas realmente de primera, en que uno puede saber qué hizo Egipto para transferencias, para mitigar las consecuencias del confinamiento, o qué hizo Guatemala, etcétera, y cómo lo hizo. Bueno, acá ha faltado sí algo de eso. Pero no es un gobierno, digo, no quiero meterme a hacer leña en el árbol caído, sino es este Estado que tenemos que reformar, este servicio civil que tenemos que cambiar. Con eso no es es imposible que podamos estar gestionando problemas serios realmente con este aparato público tal como está ahora. Las dificultades de inversión pública, el que todavía después del Niño de 2017 todavía estemos haciendo las obras que van a hacerse la mayor parte incluso el próximo año, que el terremoto del Pisco 2007 demoró más de 10 años en hacer las obras, nos muestra un Estado que es incapaz de gestionar lo más elemental. Y hay países de América Latina que gestionan bastante mejor. Y podemos hablar realmente de gran parte incluso de nuestros vecinos. Pero bueno, en política monetaria tiene que seguir siendo expansiva. Reaccionamos muy fuertemente. Tan pronto se anunció el confinamiento, bajamos la tasa de interés en 100 puntos básicos, y cuando se extendió la bajamos hasta 0,25. La tasa históricamente más baja del Perú, la tasa de lejos más baja de América Latina sigue siendo, y la tasa más baja en mercados emergentes. Cuando se hizo, ahora Polonia y República Checa nos han igualado. Pero eso lo hemos podido hacer por un esfuerzo realmente de años de estabilidad macroeconómica. Y acá, ahora que viene elecciones, la estabilidad macro es un logro de todos. Y es algo que no es de izquierda ni derecha, sino es un elemento indispensable para crecer. La estabilidad macro la hemos tenido. En la parte macro las cosas se han hecho bien. Lo que nos ha faltado mucho es en lo demás, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Miren ustedes, en este siglo, la inflación de Perú ha sido la más baja en América Latina, junto a El Salvador y Panamá. Los 3 países un poco más de 2%. Perú es el único país, los 3, que tiene una moneda propia. Como ustedes saben, Panamá y El Salvador usan el dólar. Inclusive Ecuador, que usa el dólar, en este siglo su inflación ha sido el doble que la peruana. Nuestra inflación el año pasado, la inflación promedio ha sido muy similar a la norteamericana, por si acaso, y nuestra meta es similar a la norteamericana de inflación, pero la inflación del año pasado, y probablemente este año también sea menor a la de Estados Unidos. El tipo de cambio ha sido el más estable en la región. Si uno ve realmente lo que ha pasado con el tipo de cambio en este siglo, nosotros nos hemos depreciado
alrededor del 3%. Argentina de hablar se apreció más de 17.000%, Venezuela de hablar, pero pongamos, Brasil se apreció 170%, en México 120%, Colombia 70%, Chile 40%. O sea, es una moneda sumamente fuerte, sumamente estable. Y como puede haber una pregunta sobre el tipo de cambio, la mayor parte de los mercados, los analistas de fuera y los de adentro, los bancos locales también apuestan que el próximo año terminamos con un tipo de cambio menor que este. Nosotros no hacemos proyecciones propias, siempre hacemos encuestas y revelamos lo que dicen otros. Y hemos tenido esta política tan fuertemente expansiva que no se da una expansión del crédito bastante grande. Una expansión del crédito que ha significado que el crédito a empresas, lo pongo a septiembre para comparar con otros países, sea la mayor expansión de crédito a empresas que observamos en países que se manejan seriamente, países que tienen inflación baja. En nuestro caso ha crecido 24.3% el crédito comparado a hace un año a empresas. En Estados Unidos, que ha tenido una política sumamente expansiva, 16.9%. China, con política sumamente expansiva, 12.4%. Y vean ustedes países expansivos como Canadá, 4.4%, Australia, 2.9%, Colombia, 6.1%, etc. Y uno podría seguir con muchísimos países. No solo eso, el crédito ha crecido más que en cualquiera de los últimos 8 años anteriores. Está creciendo al ritmo, ya que incluyo crédito a personas también, a todos, ¿ya? Está creciendo al ritmo que crecía en 2012, cuando crecíamos algo más de 6%. Usualmente una recesión no espera que el crédito se contraiga porque los bancos temen prestar. Aquí hemos conseguido que el crédito se expanda. Y ya digo a todas las empresas, miren ustedes, la mediana empresa que en 2019 el crédito crecía 0.5%, menos de 1% el año pasado, ha estado creciendo ahora en octubre, 40.7% comparado a octubre del año pasado. En la pequeña y la micro está creciendo 35.5% comparado al año pasado. El año pasado crecía, en los 2 últimos años ha crecido en promedio 6%, etcétera, etcétera. Incluso en programas de créditos garantizados, como 80 países han otorgado garantía, 80 y tantos países garantía créditos. En Perú lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, Colombia. El país que ha sido más exitoso en colocar créditos reactivados, casi 7.8% de producto, es el Perú. El doble que Chile, casi 8 veces lo que ha conseguido colocar como de producto Brasil o Colombia. Países como Alemania, Italia, anunciaban paquetes cercanos al 30% de producto. Por lo que han terminado colocando es 30% lo que colocó el Perú con porcentaje del producto todo ello, ¿no? Y esto ha sido reactiva, que ha sido muy criticado, pero han sido 500.000 créditos. Y realmente no lo recibió las grandes empresas, como se ha comentado muchas veces. Las grandes empresas reciben crédito en este momento a menos del 1% de los bancos. El tope era 10 millones para 3 meses. Miren, las empresas corporativas más grandes, 10 millones en venta a 3 meses no representan ni el 1% de sus ventas. Es más, nunca se excluyó una empresa porque realmente tanto en Reactiva 1 como en la ampliación de Reactiva 2 ha habido más disponibilidad de fondos que lo que se han otorgado. Es decir, no por darle a Juan se quitó a Pedro. Y no se ha dado a las empresas más grandes porque sencillamente ellos reciben de los bancos a tasa más baja inclusive. Y son 2.700.000 trabajadores los que tienen estas empresas. Y acá hay mucho también de distorsión. Y termino esto, no es el punto ahora, pero miren ustedes, empresas de más de 50 trabajadores representan más de 2/3 partes del empleo formal. Formal estoy hablando, ¿no? Las empresas de más de 500 trabajadores representan más del 45% del empleo formal.
el tejido de medianas empresas y pequeñas empresas tenía que mantenerse. Y en gran medida se ha mantenido, felizmente. Obviamente hay sectores afectados, sectores sí, que tampoco han sido reactivas porque los mercados financieros parecían como algo más riesgosos, pero que han sido afectados por los sectores intensivos en contacto humano, y desgraciadamente esos intensivos en contacto humano también son intensivos en cuanto a empleo, restaurantes, discotecas, bares, gimnasios, etcétera, ¿no? Y turismo, que ha golpeado bastante al sur, no solo a Cusco, sino también a Arequipa en general, y que todavía debe estar resentido por un tiempo. Quiero terminar un poco con la percepción que se tiene. Ha salido hoy día un artículo de Financial Times que todavía hay mucha desconfianza por los líos políticos los últimos 5 años, y fuera no se entiende bien. Entonces creen que hay una estabilidad política casi permanente. Y creo que algunos de los entrevistados, que no voy a mencionar su nombre, pero si alguien quiere puede leer el artículo de Financial Times hoy día, creo que no nos ayudó incluso a comunicar esta sensación de que no es un problema pues recurrente que continúa, porque uno de los territorios decía sí, pero no se sabe si en 2 semanas puede seguir pasando cosas, ¿no? Pero a pesar de esa percepción, que todavía hay una estabilidad política grande y no entienden bien lo que ha venido pasando los últimos 5 años, la colocación de los bonos que se ha dado ha sido sumamente exitosa. Hemos colocado el bono a 100 años a una tasa menor que la que colocó Israel en dólares, también hablamos en dólares, Israel este año, casi 1% menos. Y las tasas han sido excepcionales. Y un punto que sí quiero señalar acá, y eso es importante porque todavía sigue habiendo muchas demandas, muchas propuestas, digamos, peligrosas en cuanto a afectar el equilibrio fiscal en el Congreso. El Consejo Fiscal sacó ayer un comunicado y revela que el 21% de las iniciativas en el Congreso afectan el equilibrio fiscal y 31% de los proyectos aprobados afectan el equilibrio fiscal. Es el reporte del Consejo Fiscal de ayer. Y creo que eso hay que tener cuidado. Todavía 55% de los bonos que emitimos en soles a tasas sumamente bajas lo tienen extranjeros. Los extranjeros compran estos bonos porque creen en la estabilidad macro del país. Si no creen esta estabilidad macro del país, dejan de comprar, los venden. Si los venden, no solo no hay forma de financiar el déficit fiscal de este año, que va a ser cercano al 9%, estamos estimando nosotros 9,2, ahora probablemente sea 8 y pico, sino que van a deshacerse los bonos y eso presionaría el tipo de cambio. O sea, dependemos cada vez más de percepción de solidez macroeconómica que tengan los mercados internacionales. No queremos ser como otros países de la región que ni siquiera pueden tener déficit altos porque no hay quien le preste. Y el impuesto de inflación ya no les da, ya no pueden recoger con el impuesto de inflación. El caso obvio es Venezuela. Venezuela ya te conoce casi dolarizado de facto, en cuyo caso la base a la que puede aplicarse el impuesto de inflación, que son los que usan bolívares fuertes, cada vez es menor. El caso de Argentina, y no quiero hablar de mis amigos argentinos, pero es casi imposible que alguien le quiera prestar en este momento afuera, por lo que ha pasado en los últimos años y la debilidad económica que tiene. Brasil va a tener un déficit de 14 y 17%. En Brasil tal vez se ha devaluado a comienzo de este año, particularmente hasta hace poco, más fuerte que los otros países, por temor precisamente a que su situación fiscal fuera débil. Brasil ha caído menos que la mayor parte de la región porque sí ha sido agresivo en cuanto a transferencias a personas, bonos a personas, que han permitido que el consumo se mantuviera y tampoco hubo el cierre de actividad económica que hubo acá, con las consecuencias que vemos en cuanto a decesos y contagios. Pero lo que sí te preocupa a los mercados es ese déficit enorme que está teniendo, ¿no?
bueno, ya mejor voy a terminar. El próximo año, si tenemos vacuna, y acá es una tarea fundamental tener vacuna, recuerden, hemos perdido 120.000 millones por el COVID. Ya Estados Unidos ha anunciado que piensa comenzar a vacunar a fines de este año y piensa que a fines de mayo va a tener 70% de su población vacunada. España, Francia, todos ellos están pensando comenzar a vacunar en diciembre y están pensando también que antes que comience su verano, y ya tienen vacunada la mayor parte de la población. Acá todavía nos falta bastante y sí tiene que hacerse el esfuerzo realmente para asegurarse la mayor rapidez en esta provisión de vacunas para la población. El no tener es sumamente costoso. Y creo que la recuperación puede ser rápida. Acá fue un problema de oferta que afectó demanda, que fue este confinamiento enorme. Y obviamente estos sectores afectados, tanto por la gente con temor a gastar, como por temor a emprender actividades donde hubiera mayor contacto humano. Pero, repito las cifras, nunca hemos tenido un ahorro privado tan alto. Gran parte de la clase, lo que era más de 2.000, han mantenido su trabajo y han gastado mucho menos que antes. Si se logra la confianza, tanto con las nuevas elecciones como con la vacuna, y hay un manejo prudente en lo próximo, podemos tener una recuperación sumamente rápida. Esas proyecciones, estamos esperando esa recuperación. Nosotros esperamos entre el primer y segundo trimestre del 2022 regresar a los niveles pre-pandemia. Pero si efectivamente se manejan mejor las cosas, inclusive podría ser a fines del próximo año, con vacuna y con este impulso a la confianza que tenemos que dar. Y ahí me quedo más bien para recibir preguntas. Muchísimas gracias, agradezco. Y disculpe, no he podido asistir en años anteriores porque coincidía con una reunión de bancos centrales siempre, porque me ha llamado incluso el arzobispo del Río en años anteriores para participar, pero coincidía siempre con una reunión que es justo en esta fecha, que ahora se hace virtual, es más fácil, pero antes era física y me impedía estar con ustedes. Agradezco que me permitió hablar y estoy listo para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tan importante presentación. Una de las primeras preguntas, bueno, una pregunta que sí me gustaría hacerte es, frente a la reactivación económica que vamos a tener como país, bueno, hemos visto que se están proponiendo la inversión pública. ¿Cómo se debería manejar? Vemos que hay algunas propuestas para que se empiecen a generar, digamos, una aerolínea que la maneje el Estado o algunas empresas del Estado. ¿Está bien que esta inversión pública se enfoque de esa forma o tal vez deba tomar un rumbo distinto? ¿Cuál sería la mejor forma de guiar la inversión pública para los siguientes años? No, infraestructura. Nuestra carencia de infraestructura son enormes. Hospitales, escuelas, carreteras, etcétera, ¿no? No, la aerolínea no tiene pies ni cabeza. Hemos tenido ya varias y no tiene... Es un negocio bien complicado. Lo que se calcula que están perdiendo en el mundo este año son 157.000 millones de dólares, ¿no? De algunas aerolíneas, incluso peruanas, así como la Pampilla quiso venderse al Estado. Les encantaría poder venderla realmente al Estado si les pagan un buen precio, ¿no? No, creo que sería... no tiene... voy a ser un poco duro. No tiene ni pies ni cabeza esa propuesta, ¿no? Y no creo que nadie pueda sustentarla realmente sólidamente. No tiene pies ni cabeza. Muchas gracias por tu respuesta, Julio. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que otros años se complicaba mucho el que puedas asistir, pero igual siempre contamos con el apoyo del Banco Central de Reserva del Perú para que esta ponencia y este año en particular es un verdadero gusto y honor el que podamos contar con tu ponencia, haber podido contar con tu ponencia y que nos hayas podido compartir estas perspectivas que resultan ser insumo determinante para la toma de decisiones de todos en los meses que vienen. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Julio. Gracias. Hasta luego a todos. Adiós, gracias.